¿Qué tienen en común Disney y los cuentos de terror? A los hermanos Grimm. ¿Sabías que las versiones originales de Blancanieves o Caperucita Roja podrían ser consideradas historias de terror hoy en día? ¿O que los hermanos Grimm no solo contaban cuentos, sino que también lucharon por la libertad de expresión y la unificación de su país? La historia de Jacob y Wilhelm comienza aquí, en Steinau, un pequeño pueblo de Alemania, en el siglo XVIII. Eran niños humildes, lejos de la realeza, y su vida estaba marcada por el dolor, pero también por el destello de una curiosidad insaciable. El destino les jugó una mala pasada, pues en cuanto su padre falleció, la familia de los Grimm cayó en la pobreza. Sin embargo, la vida de los dos hermanos estuvo marcada por un amor inquebrantable a la historia y el saber, algo que ni siquiera la adversidad pudo arrebatarles. Con el apoyo de su madre, que sacrificó todo para que sus hijos pudieran acceder a la educación, Jacob y Wilhelm comenzaron a estudiar, con un único propósito: preservar las historias que corrían el riesgo de perderse. Pero no se trataba solo de aprender a leer y escribir. En ese momento, Europa estaba atravesando la Revolución Francesa y los cambios sociales que se venían dando afectaban incluso a los pequeños pueblos de Alemania. Jacob y Wilhelm, desde jóvenes, no solo entendían el poder de la educación, sino también la necesidad de defender la cultura de su pueblo, algo que los llevaría más tarde a ser figuras influyentes. En su juventud, los hermanos Grimm descubrieron que las historias contadas por los campesinos no eran solo entretenimiento. Eran registros de vida, testimonios de épocas y costumbres que el mundo estaba olvidando. Las historias de los Grimm no eran solo relatos, sino fragmentos de una cultura que se desvanecía. Con cada palabra, los hermanos trataban de captar la esencia de lo que sería el alma del pueblo, su resistencia y su valentía. Pero, ¿por qué esas historias tenían tanto poder? La respuesta es que no solo eran relatos fantásticos, eran lecciones de vida. En tiempos difíciles, como los que vivían, los cuentos servían como un espejo, una forma de entender las relaciones humanas, la justicia, el bien y el mal. Lo que para muchos era solo entretenimiento, para los Grimm era un testimonio de la lucha de generaciones. Mientras ellos viajaban por aldeas, sus ojos se abrían a la realidad de un mundo que se estaba perdiendo, pero al mismo tiempo, veían cómo esos cuentos reflejaban la lucha de los pueblos por la supervivencia y la justicia. Recopilar cuentos no era tarea sencilla. Era como buscar un hilo de plata en un mar de sombras. Cada historia que los Grimm conseguían era una pieza única, un testimonio de tiempos antiguos que debían ser protegidos. Si crees que los cuentos de los Grimm son como las versiones que Disney nos ha contado, piénsalo otra vez. Las historias originales son mucho más oscuras, sangrientas y aterradoras. En la versión original de Blancanieves, la reina malvada no solo pedía el corazón de la niña, lo hacía por celos, por su propia vanidad. La historia no terminaba con un beso salvador. No. Los Grimm no querían dulcificar la crudeza de la vida. Las historias de los Grimm no solo servían para entretener, sino para advertir, para reflejar las sombras que acechaban en la vida real. Eran historias llenas de terror, pero también de lecciones de coraje y resistencia. Los Grimm no inventaron estos cuentos, los preservaron. Mientras recopilaban historias, los hermanos Grimm no se conformaron con ser solo narradores. También se convirtieron en luchadores, activistas por la libertad de expresión y la unificación de Alemania. En una época donde los poderes autoritarios censuraban libros, ideas y pensamientos, los hermanos Grimm se alzaron como defensores del conocimiento y la libertad. Lucharon para que el pueblo pudiera hablar, leer y contar su historia. Y no fue fácil. Se enfrentaron a gobiernos que no querían que se escucharan las voces del pueblo. Lucharon en las universidades, entre académicos, y con las élites que deseaban que las voces de los campesinos quedaran calladas. Hoy, los cuentos de los Grimm son más populares que nunca. Pero las versiones que conocemos, las que nos llegan por Disney, son solo una sombra de lo que los Grimm realmente crearon. Las historias no solo sirven para hacernos reír o llorar. Nos enseñan a sobrevivir, a ser valientes, a mirar de frente nuestras sombras. Y recuerda, las mejores historias son aquellas que compartimos. Si este viaje por el mundo de los Grimm te ha dejado pensando, no olvides darle like, comentar y compartir.